en No pude. Estaba muerto de miedo. Recuerda que estaba escribiendo todas estas cosas de adolescentes, y si le hubiera dado amor de cachorro o chico solitario, me habría echado del baño de vapor. ¿Recuerdas a Paul Anka? El que fuera ídolo adolescente que incendió el mundo con su voz y su genio como compositor. Hoy, su vida no se parece en nada a la brillante carrera que lo convirtió en un nombre familiar. A los 84 años, el hombre que escribió clásicos atemporales y estuvo codo con leyendas, vive una realidad que muchos fans encontrarían desgarradora. La fama, la fortuna y la admiración lo definieron en su día. Pero el tiempo, las luchas y las batallas personales han transformado su historia en algo muy diferente. Para aquellos que lo adoraron en su mejor momento, la verdad de cómo vive ahora es simplemente triste y les hará cuestionarse. Y, sobre todo, les sorprenderá la dinámica carrera de Paul Anka. La historia de Paul Anka es una historia que abarca décadas de historia de la música, comenzando con el increíble ascenso de un joven adolescente que logró captar la atención del mundo entero. En 1957, con tan solo 17 años, Anka se convirtió en un nombre familiar con el lanzamiento de su exitoso single, Diana. La canción, escrita sobre una chica a la que admiraba, caló hondo en el público de todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los singles más vendidos de la historia. Prácticamente de la noche a la mañana, Anka pasó de ser un adolescente desconocido de Ottawa, Canadá, a uno de los ídolos juveniles más destacados de su generación. Su repentina fama lo situó en el centro de atención en un momento en que la cultura juvenil estaba explotando y la música se estaba convirtiendo en el lenguaje de una nueva era. La voz suave y el encanto juvenil de Anka lo convirtieron en el rostro ideal de este movimiento, y su ascenso se comparó a menudo con el tipo de adoración que más tarde rodeó a los Beatles y a otros fenómenos musicales. Para muchos, no era solo un cantante, sino también un símbolo de la emoción, el amor y el anhelo adolescentes. Los últimos años de la década de 1950 y la de 1960 demostraron ser un periodo especialmente significativo en la carrera de Paul Anka, ya que demostró al mundo que era mucho más que otra sensación adolescente pasajera. En lugar de dormirse en los laureles de la popularidad de Diana, se sumergió en la composición de canciones con pasión y determinación. Este fue el periodo en el que creó algunas de sus contribuciones más emblemáticas a la cultura popular. Entre ellas, el tema de The Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson, una pieza musical que se convertiría en uno de los temas televisivos más reconocibles de todos los tiempos. Millones de espectadores sintonizaban noche tras noche y escuchaban la composición de Anka, a menudo sin darse cuenta de que la mano detrás de la melodía pertenecía a la misma joven estrella que una vez cantó Diana. Quizá aún más significativa durante este periodo fue la decisión de Anka de escribir la letra en inglés de la canción francesa Come Tude, transformándola en My Way. Cuando Frank Sinatra la grabó, la canción se convirtió en uno de los temas más definitorios de su carrera. La reimaginación lírica de Anka convirtió la canción en un himno universal sobre la individualidad, la reflexión y la resistencia. Las palabras tenían una fuerza que hablaba a personas de todas las condiciones sociales, y el hecho de que se vinculara tan estrechamente a Sinatra no hizo sino subrayar la extraordinaria habilidad de Anka como escritor. Fue un logro que consolidó su lugar, no solo como intérprete,
sino también como artesano de la música cuya obra podía elevar incluso a las mayores leyendas. Más allá de Sinatra, Anka escribió éxitos para otros artistas que dejarían su propia huella en la historia de la música. Buddy Holly, un pionero del rock and roll primitivo, y Tom Jones, con su imponente presencia escénica y su voz, se beneficiaron de la composición de Anka. Lo que hizo especiales estas colaboraciones no fue solo la música en sí, sino la capacidad de Anka para adaptar su estilo de escritura a las voces y personalidades únicas de los diferentes intérpretes. No se limitaba a producir éxitos pop genéricos. Estaba creando canciones que permitieran a otros artistas brillar por derecho propio. Esta versatilidad demostró que Anka era un verdadero músico capaz de moldear el sonido de los demás sin dejar de mantener su propia identidad distintiva. En 1963, Paul Anka dio un paso audaz que lo diferenció de muchos de sus contemporáneos. En una época en la que la mayoría de los intérpretes tenían poco o ningún control sobre sus grabaciones o derechos de publicación, Anka tomó la decisión, con visión de futuro, de comprar los derechos de su catálogo de ABC Paramount. Esta medida no fue solo inusual, fue revolucionaria. Reflejaba su profundo conocimiento del lado comercial de la música y su determinación de asegurar su legado creativo. Al ser propietario de su catálogo, Anka se aseguró de seguir beneficiándose económicamente de las canciones que habían lanzado su carrera, al tiempo que conservaba los derechos de su propia producción artística. Ese mismo año, volvió a grabar muchos de sus primeros éxitos para RCA Victor, reintroduciendo sus clásicos al público y reforzando su control sobre su material. Esta maniobra estratégica demostró que Anka no era solo un artista, sino también un hombre de negocios, capaz de sortear las complejidades de una industria que a menudo se aprovechaba de las jóvenes estrellas. Cuando llegaron los años 70, Paul Anka ya había demostrado ser un superviviente en un negocio conocido por sus constantes cambios y su fama fugaz. Pero en lugar de frenar, volvió a reinventarse y encontró un nuevo éxito. En 1974, lanzó el dueto You're Having My Baby, que se disparó a lo más alto de las listas de éxitos. La canción, interpretada con Odia Coates, se convirtió en un éxito comercial y reintrodujo a Anka a un público más joven. Aunque la canción suscitó cierta controversia entre los críticos por su letra, su popularidad entre los oyentes fue innegable. Le recordó al mundo que Paul Anka seguía teniendo la capacidad de conectar con el público y producir éxitos mucho después de su ascenso inicial, la fama. El éxito del dueto demostró su capacidad de adaptación y su voluntad de evolucionar con los tiempos. Tras ese éxito, Anka volvió a dar en el clavo con Times of Your Life. Curiosamente, la canción comenzó como una melodía publicitaria de Kodak, pero Anka vio el potencial de convertirla en una canción completa. Cuando se publicó como single, resonó profundamente en el público. Su mensaje sobre la importancia de apreciar los momentos fugaces de la vida conmovió a los oyentes como pocas canciones podían hacerlo. La combinación de nostalgia, reflexión y melodía suave la convirtió en uno de los éxitos más perdurables de Anka de la década. Lo que comenzó como una simple idea comercial se transformó en una pieza musical que sigue siendo recordada por su peso emocional y su mensaje universal. Fue otro recordatorio de la capacidad de Anka para encontrar inspiración en lugares inesperados y convertirla en algo duradero y significativo. En 1975, Paul Anka regresó a sus raíces canadienses e hizo historia una vez más. Ese año,
presentó la primera edición televisada de los Premios Juno, los galardones musicales más prestigiosos de Canadá. La elección de Anka como presentador subrayó su importancia, no solo como estrella internacional, sino también como orgulloso artista canadiense que había dado reconocimiento a su país en el escenario mundial. Su participación dio credibilidad y poder estelar al evento, ayudando a Tepti a elevar su perfil. El momento también reflejó lo lejos que había llegado desde sus días de adolescencia, en Ottawa. Presentar los Junos no era solo otra aparición frente a una cámara, era un reconocimiento de su lugar como figura central en la historia de la música canadiense. Para los fans canadienses, fue un momento de orgullo ver a uno de los suyos representar al país de forma tan destacada, mientras que para Anka fue una oportunidad para celebrar su herencia y reconocer sus raíces. La reacción a la canción de Paul Anka en 1974. En el mundo de la música, toda historia de éxito conlleva no solo triunfos, sino también el peso de la crítica y la controversia. Paul Anka, cuya carrera abarcó décadas y cuyo legado como compositor influyó en generaciones, no fue una excepción a esta realidad. Su ascenso desde una sensación adolescente con Diana en 1957 hasta un célebre compositor para leyendas como Frank Sinatra y Tom Jones, lo situó entre los artistas más versátiles de su tiempo. Pero junto con la gloria llegaron los retos, y Anka aprendió que la popularidad a menudo trae consigo el escrutinio. Para él, la controversia más notable de su carrera surgió a mediados de la década de 1970, justo cuando disfrutaba de un resurgimiento del éxito. Este momento reveló cómo una sola canción, aunque popular comercialmente, podía convertirse en un pararrayos para el debate cultural y cambiar la forma en que el público percibía a un artista. En 1974, Paul Anka lanzó el dueto You're Having My Baby, una canción interpretada con la cantante Odia Coates. La canción se disparó a lo más alto de la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los éxitos definitorios del año. Parecía el momento perfecto para el regreso de Anka, que ya se había asegurado un lugar en la historia de la música, pero estaba ansioso por demostrar que aún podía captar la atención de una nueva generación de oyentes. La letra de la canción pretendía expresar gratitud y admiración por una mujer que llevaba un hijo, destacando la alegría y el peso emocional del embarazo. Para muchos de sus fans, el tema era tierno y celebratorio, y ofrecía una reflexión conmovedora sobre la familia y los nuevos comienzos. Sin embargo, tan pronto como la canción ganó popularidad, también desató una tormenta de críticas que eclipsaría su éxito comercial. La reacción a You're Having My Baby fue inmediata y generalizada. Los críticos acusaron a la canción de ser sexista, alegando que su letra presentaba el embarazo como algo que una mujer estaba haciendo por el hombre en lugar de una experiencia compartida o personal. Algunas líneas que podrían haber sido concebidas como sinceras resultaron para algunos como un desprecio de la autonomía de la mujer, situando la perspectiva masculina en el centro de lo que en realidad es un viaje profundamente personal y físico para las mujeres. Estas preocupaciones no existían en el vacío. Reflejaban el contexto social más amplio de la década de 1970, cuando el movimiento por los derechos de la mujer estaba ganando impulso y desafiando las ideas largamente mantenidas sobre los roles de género, la igualdad y el respeto. Dentro de esta atmósfera, la canción se interpretó no como una simple balada de amor, sino como un refuerzo de ideas patriarcales anticuadas. El movimiento feminista
ya muy activo en su crítica a los medios de comunicación y la cultura popular, apuntó con durezas a la canción de Anka. Una de las respuestas más duras y memorables provino de la revista Ms, una publicación líder que dio voz a los problemas de los derechos de la mujer. La revista nombró a Paul Anka el cerdo machista del año, un título satírico pero mordaz que capturó la frustración que sentían los activistas por la forma en que las mujeres eran retratadas, a menudo en la música, la televisión y la publicidad. Esta etiqueta, ampliamente difundida y discutida, dejó claro que "You're Having My Baby" no era simplemente una canción. Se había convertido en un símbolo de lo que las feministas argumentaban que estaba mal en las representaciones culturales de las mujeres en el entretenimiento convencional. Para Anka, ser señalado de esta manera fue un momento impactante, uno que vinculó su trabajo a una conversación más amplia sobre la sociedad. Más allá de la crítica simbólica de los medios de comunicación, grupos organizados de defensa de los derechos de la mujer también expresaron su condena. Argumentaron que la canción reducía el papel de la mujer en el embarazo a poco más que un acto de servicio en beneficio del hombre. Para ellos, la letra no reconocía la independencia, la elección y la experiencia de la mujer. En cambio, enmarcaba el acto de tener un hijo como algo centrado en los sentimientos de la pareja masculina. Esta perspectiva chocaba directamente con el creciente énfasis en la liberación de la mujer, los derechos reproductivos y la igualdad en el lugar de trabajo y en el hogar. Manifestaciones, acalorados debates y comentarios mordaces siguieron al lanzamiento de la canción, manteniéndola en el ojo público, no solo como un éxito musical, sino también como un punto álgido para la crítica social. Los éxitos de Paul Anka, hasta la controversia de 2024. A medida que se desarrollaban las décadas de 1980 y 1990, la carrera de Paul Anka demostró que la longevidad en la industria de la música no solo era posible, sino que se podía lograr mediante la adaptabilidad y la persistencia. Muchos de sus contemporáneos de las décadas de 1950 y 1960 se vieron desvaneciendo en la oscuridad o encerrados en giras de nostalgia. Incapaz de conectar con las nuevas generaciones de oyentes, Anka logró mantener viva su presencia. Continuó actuando con un calendario constante de conciertos y grabaciones, demostrando que su voz y su composición tenían un atractivo duradero. Canciones como Puppy Love resurgieron en la cultura popular, recordando al público las tiernas baladas adolescentes que le hicieron famoso por primera vez. Aún más significativo fue su conexión con Michael Jackson a través de colaboraciones póstumas que le dieron una relevancia renovada. Estos proyectos demostraron que el trabajo de Anka podía tender un puente entre décadas, uniendo la era del pop clásico con la música moderna. También destacaron el respeto que le tenía uno de los artistas más influyentes del mundo. Para Anka, las décadas de 1980 y 1990 no consistieron en reclamar la vieja gloria, sino en reforzar su reputación como compositor, cuya influencia abarcaba generaciones. Aún así, incluso con un enfoque en la música, la vida personal de Anka ocasionalmente llegó a los titulares, demostrando que la fama a menudo viene con atención no deseada. En 2008, esto se hizo particularmente claro cuando se dio a conocer la noticia de un incidente doméstico que involucraba a su esposa. Los informes afirmaban que su esposa supuestamente le había golpeado con un cubito de hielo durante una discusión. Si bien tal evento podría haber sido descartado como insignificante en otro contexto, la historia rápidamente prendió fuego en los medios.
Los tabloides y los medios de entretenimiento se apoderaron del incidente, retratándolo como un ejemplo dramático de conflicto de celebridades. El propio Anka abordó la situación, aclarando que se había exagerado, insistiendo en que no representaba la verdadera naturaleza de su relación. Para él, fue una disputa marital ordinaria, trivial en el gran esquema de las cosas, pero transformada en un titular debido a su fama. Este episodio ilustró lo difícil que puede ser para una figura pública mantener la privacidad y cómo incluso las más pequeñas alteraciones pueden magnificarse bajo el resplandor de la cultura de las celebridades. 5 años después, Paul Anka se encontró en el centro de una controversia muy diferente. Esta vez, una vinculada directamente a su deseo de contar su historia. En 2013, publicó su autobiografía My Way, un libro que ofrecía a los lectores una mirada detallada y personal a su vida y carrera. Las autobiografías de los artistas a menudo prometen revelaciones, anécdotas entre bastidores y reflexiones sinceras, y el libro de Anka no fue una excepción. Proporcionó información sobre su ascenso a la fama, sus experiencias con artistas legendarios y las luchas personales que lo moldearon. Sin embargo, en lugar de ser celebrado universalmente como un retrato íntimo de una vida larga y llena de acontecimientos, My Way provocó problemas legales. Muhammad Al-Fayed, el prominente empresario y antiguo propietario de Harrods, presentó una demanda contra Anka por difamación. Aliet afirmó que las declaraciones hechas sobre él en el libro eran perjudiciales para su reputación. La demanda puso de relieve los riesgos a los que se enfrentan los artistas cuando plasman sus historias en papel. Si bien los fans suelen acoger con satisfacción la honestidad y la franqueza de tales obras, aquellos que se mencionan en las páginas pueden no compartir el mismo entusiasmo. Para Anka, la demanda fue un recordatorio de que incluso contar la propia verdad podía tener graves consecuencias. El lanzamiento de My Way y las consecuencias legales que siguieron subrayaron un tema recurrente en la carrera de Anka: la tensión entre la expresión personal y la recepción pública. Así como su música a veces había sido celebrada y condenada a partes iguales, su autobiografía se convirtió tanto en un testimonio de su legado como en una fuente de conflicto. La demanda no borró el impacto del libro, pero añadió una capa de complicación a lo que se suponía que era un hito personal. Para los fans, My Way ofreció una valiosa visión de una carrera legendaria. Para el propio Anka, fue tanto un acto de autoexpresión como un recordatorio de lo delicado que podía ser el equilibrio entre la honestidad y la responsabilidad. Incluso mientras sorteaba estos desafíos, Anka nunca dejó de encontrar maneras de conectar su arte con los acontecimientos actuales. En 2024, mucho después de haber escrito por primera vez la letra en inglés de My Way para Frank Sinatra, Anka volvió a esa misma canción con un nuevo propósito. Volvió a publicar una versión reelaborada de My Way para el desfile del Día de Colón de Chicago, alineándola con los debates en curso sobre los monumentos a Colón. En todo Estados Unidos, las estatuas y las celebraciones de Cristóbal Colón se habían convertido en puntos álgidos de la tensión cultural y política. Para algunas comunidades, Colón era un símbolo de patrimonio y exploración, mientras que para otras representaba opresión, colonización y sufrimiento. Al ofrecer una nueva versión de My Way en este contexto, Anka insertó su música en una conversación profundamente divisiva. Era más que una simple regrabación.
Era un gesto de compromiso con los debates culturales que se extendía mucho más allá de la industria de la música. Su participación en el desfile con una canción tan estrechamente ligada a su nombre demostró que todavía estaba dispuesto a utilizar su plataforma para contribuir al diálogo público, incluso en sus últimos años. El problema de aduanas de Paul Anka en 1982. A principios de la década de 1980, Paul Anka ya no era recordado simplemente como el prodigio adolescente que irrumpió en escena con Diana en 57. Había pasado más de 2 décadas construyendo una carrera que combinaba la brillantez de la composición, el carisma en la interpretación y el respeto de sus compañeros en toda la industria del entretenimiento. Ya era conocido por crear piezas atemporales, como la letra en inglés de My Way, de Frank Sinatra, y el tema de The Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson. Logros que aseguraron su lugar en la historia de la música. Sin embargo, a pesar de tales logros, incluso una figura tan establecida como Anka no pudo escapar de la controversia. En 1982, se encontró en el centro de un caso legal que puso su nombre en los titulares no por una nueva canción o gira, sino por una violación de aduanas que conllevaba consecuencias tanto legales como para su reputación. El incidente ocurrió cuando Anka fue acusado de un delito federal menor, después de retirar su equipaje de la aduana antes de que hubiera sido inspeccionado. En la superficie, la acción pudo haber parecido pequeña, tal vez el resultado de la impaciencia durante el viaje o un malentendido del procedimiento. Pero a los ojos de la ley, el acto representó una clara violación de las regulaciones aduaneras. Y para alguien con su nivel de fama, incluso un paso en falso menor no podía pasar sin escrutinio. Lo que podría haberse descartado como un descuido para un viajero ordinario, se magnificó cuando involucró a una celebridad mundial. De repente, Paul Anka, cuya carrera se había construido sobre la disciplina y la profesionalidad, se enfrentaba a una situación que lo pintaba bajo una luz diferente. A medida que el caso se desarrollaba, Anka tomó la decisión de afrontarlo de frente. Se declaró culpable del cargo, señalando su reconocimiento de la responsabilidad. El resultado legal incluyó tanto una multa como un período de libertad condicional, asegurando que el asunto se tomara en serio y reconociendo al mismo tiempo que no se trataba de un delito de intencionalidad grave. En muchos sentidos, esta resolución reflejó el equilibrio entre la rendición de cuentas y la proporcionalidad. El sistema trató a Anka como a cualquier otra persona acusada de un delito menor, imponiendo una pena acorde con la violación. Sin embargo, debido a que era una figura pública, las consecuencias se extendieron más allá de la sala del tribunal y llegaron al tribunal de la opinión pública. Para los fans que lo habían admirado durante mucho tiempo, la noticia pudo haberles sorprendido. Paul Anka no solo era un cantante, sino también un compositor cuyas obras habían conmovido a generaciones. Ver su nombre vinculado a una violación legal en lugar de a un logro musical creó un contraste incómodo. Para los críticos, el incidente se convirtió en una oportunidad para cuestionar su juicio, sugiriendo que tal vez el hombre detrás de tantas actuaciones pulidas no era tan cuidadoso en su vida personal. La declaración de culpabilidad y la libertad condicional fueron, en términos prácticos, sanciones manejables. Pero el verdadero coste radicaba en cómo lo percibía y percibía el público. Y la cobertura de los medios de comunicación garantizó que la historia persistiera mucho más que el propio proceso legal.
el divorcio y la demanda por difamación de Anka en 2010. Al comienzo de la nueva década, Paul Anka Jaffe había experimentado décadas de éxitos extraordinarios y desafíos muy publicitados. Desde su meteórico ascenso como sensación adolescente con Diana en 1957 hasta su sostenida influencia como compositor e intérprete, su vida había sido de todo menos ordinaria. Sin embargo, así como la fama trajo aplausos y reconocimiento, también trajo escrutinio, complicaciones y disputas públicas. Uno de esos capítulos se desarrolló en 2010 durante un período profundamente personal y muy publicitado de su vida: su divorcio de su segunda esposa, Anna Anka. A diferencia de las controversias legales arraigadas en errores procesales menores o disputas profesionales, este episodio entrelazó lo personal con lo público de una manera que puso a prueba tanto su resistencia como su reputación. El divorcio en sí fue más que un asunto privado entre cónyuges. Si bien los procedimientos de divorcio suelen ser emocionalmente cargados para cualquiera, para una figura como Paul Anka, la situación rápidamente atrajo la atención de los medios y el interés público. En medio de los procedimientos, surgieron disputas sobre un acuerdo prenupcial y preguntas sobre las motivaciones detrás del matrimonio. Según Anka, su entonces esposa Anna había hecho declaraciones que él consideraba falsas, engañosas y perjudiciales para su reputación personal y profesional. Las acusaciones, según él, tergiversaron sus intenciones y caracterizaron erróneamente la naturaleza de su acuerdo matrimonial, convirtiendo una negociación privada en una historia con consecuencias potenciales para su imagen pública. En respuesta, Anka emprendió acciones legales formales presentando una demanda por difamación. La demanda abordó específicamente las afirmaciones hechas por Anna Anka, afirmando que las declaraciones que había hecho con respecto a su acuerdo prenupcial y los motivos detrás de su matrimonio eran falsas y perjudiciales. La presentación de la demanda sirvió para múltiples propósitos. Primero, proporcionó un mecanismo formal para defender su reputación, señalando que no permitiría que declaraciones infundadas quedaran sin impugnar. Segundo, actuó como una declaración pública que clarificaba su posición, ilustrando su compromiso de proteger tanto su integridad personal como el registro factual de su vida. Al recurrir a la vía legal, Anka demostró que comprendía los posibles efectos a largo plazo de los comentarios públicos y trató de mitigar cualquier daño que pudiera resultar de las afirmaciones falsas. La situación puso de relieve la intersección de la vida personal y la percepción pública para las figuras de alto perfil. Si bien el divorcio es un hecho común, se vuelve singularmente complicado cuando una o ambas partes están en el ojo público. La larga carrera de Anka en la industria de la música significó que su nombre tenía un peso significativo, y cualquier controversia que lo involucrara podría influir no solo en la opinión pública, sino también en la forma en que se percibía su legado profesional. La demanda por difamación se convirtió así en una forma de abordar tanto las quejas personales como las implicaciones más amplias para su imagen pública. En muchos sentidos, fue un esfuerzo por mantener el control sobre la narrativa que rodeaba su vida durante un momento tumultuoso. La acción legal también subrayó la importancia de los acuerdos prenupciales en los matrimonios de alto perfil. Según Anka, su acuerdo prenupcial había sido cuidadosamente negociado para establecer términos claros para el matrimonio y la posible separación. Cuando surgieron declaraciones que cuestionaban las intenciones detrás del acuerdo, los consideró
no solo inexactos, sino también potencialmente dañinos, capaces de crear malentendidos sobre su carácter e intenciones. La demanda por difamación sirvió, por lo tanto, como una herramienta correctiva, con el objetivo de afirmar la verdad tal como Anka la veía y de asegurar que el discurso público reflejara los hechos en lugar de la especulación o la exageración. Más allá de las implicaciones en la sala del tribunal, el episodio reveló las presiones emocionales y de reputación más amplias que acompañan al divorcio para las figuras públicas. A diferencia de los individuos privados, las celebridades a menudo no tienen santuario del escrutinio público, e incluso las disputas personales de rutina pueden magnificarse y ser diseccionadas por los medios de comunicación y los observadores sociales. Para Paul Anka, esto significó que el divorcio y las acusaciones hechas durante los procedimientos no eran simplemente desafíos personales. Eran eventos que podrían influir en cómo las audiencias, los fans y el público en general lo percibían. La demanda por difamación puede, por lo tanto, verse no solo como una maniobra legal, sino también como un esfuerzo estratégico para gestionar y proteger su reputación en medio de un intenso escrutinio. La presentación de la demanda demostró un enfoque metódico para la gestión de conflictos. La decisión de Anka de buscar un recurso legal en lugar de participar en argumentos públicos destacó su comprensión de la importancia de los procesos formales y las respuestas medidas. Las figuras públicas a menudo se enfrentan a la tentación de responder impulsivamente en entrevistas o en las redes sociales. Sin embargo, Anka eligió un camino que permitió que el asunto se abordara dentro del sistema legal. Este enfoque ayudó a Mahates a enmarcar la disputa en términos de evidencia y hechos en lugar de rumores u opiniones, reforzando su compromiso con una resolución mesurada y profesional. El divorcio y el caso de difamación de 2010 también encajan dentro de un patrón de desafíos públicos que Anka había experimentado a lo largo de su vida. Incidentes anteriores, como su violación de aduanas de 1982 o las controversias que rodearon su música, habían traído de manera similar atención y escrutinio. Lo que diferenció el divorcio y la demanda, sin embargo, fue la naturaleza profundamente personal de las reclamaciones y las apuestas emocionales involucradas. A diferencia de los errores procesales o las críticas profesionales, este fue un conflicto arraigado en la vida privada, la confianza marital y la integridad personal. Su manejo requirió no solo estrategia legal, sino también resistencia emocional, destacando las presiones multifacéticas que acompañan a la vida en el ojo público. La demanda de Paul Anka que lo hizo miserable. Paul Anka, el legendario cantante y compositor canadiense conocido por éxitos como Put Your Head on My Shoulder y My Way, ha vivido una vida tan llena de acontecimientos como su carrera musical. Pero en 2013, su historia personal se convirtió en el centro de una tormenta legal que involucró a Muhammad Aliet, el multimillonario nacido en Egipto y expropietario de Harrods Department Store. Al-Fid, cuyo hijo Dodi murió trágicamente junto a la princesa Diana en 1997, presentó una demanda por difamación contra Anka por las afirmaciones hechas en la autobiografía del cantante, My Way. Publicado en 2013, el libro profundiza en las experiencias personales de Anka, incluidas sus interacciones con Dodi Fayed. Sin embargo, Al-Fid no estuvo de acuerdo con ciertos pasajes, lo que llevó a una batalla legal que se desarrolló públicamente. En junio de 2013, Muhammad Al-Fid presentó una demanda contra Paul Anka
y su coautor David Dalton en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La demanda alegaba difamación, invasión de la privacidad, uso indebido de información privada e infligimiento intencional de angustia emocional. En el centro de la demanda se encontraban afirmaciones específicas hechas en My Way sobre el carácter y el comportamiento de Dodi Fayed, así como la supuesta participación de Al-Fayed en ciertos eventos. Según la demanda, la autobiografía de Anka retrataba a Dodi Fayed como un drogadicto de cocaína, un vago y un niño de papá mujeriego. El libro también sugería que Al-Fayed tuvo que intervenir para encubrir las supuestas fechorías de su hijo, incluido el pago de dinero de silencio a Anka por un préstamo. Un pasaje particularmente contencioso afirmaba que Dodi había estado involucrado en un incidente aduanero con Anka, alegando que la aduana de Estados Unidos había incautado dinero en efectivo que Dodi intentó ingresar de contrabando a Estados Unidos. Los procedimientos legales atrajeron una importante atención de los medios de comunicación, y ambas partes presentaron sus argumentos ante el tribunal. El equipo legal de Al-Fayed argumentó que las declaraciones hechas en el libro eran falsas y perjudiciales para la reputación de su cliente. Por otro lado, los representantes de Anka defendieron el contenido de la autobiografía, afirmando que el libro era un relato veraz de las experiencias e interacciones del cantante. En octubre de 2013, la demanda por difamación se resolvió a favor de Paul Anka. Los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, pero el caso concluyó sin más acciones legales. Si bien la batalla legal terminó, la controversia que rodea la autobiografía continuó generando discusiones sobre los límites entre la narración personal y la difamación. A pesar de la demanda, My Way siguió estando disponible para su compra, y las discusiones sobre su contenido persistieron en los medios de comunicación. El caso destacó los posibles riesgos legales a los que se enfrentan los autores al relatar experiencias personales que involucran a otros individuos. Los expertos legales señalaron que el caso subrayó la importancia de garantizar la precisión y la imparcialidad al escribir sobre personas reales, especialmente en autobiografías y memorias. Para figuras públicas como Anka, relatar experiencias personales puede crear complicaciones cuando esas narrativas se cruzan con la reputación de otros. La demanda enfatizó cómo las declaraciones hechas en la prensa escrita pueden tener consecuencias en el mundo real, incluso años después de los eventos descritos. Se recuerda a los autores y editores por igual que la exactitud fáctica es fundamental al representar eventos que involucran a individuos identificables, particularmente en contextos de alto perfil.